La verdad es que cuando Vladimir me hizo el desafío de predicar, no pensé que me iba a poner tan nervioso. Más nervioso que cuando defendí mi tesis, incluso. Así de extremo, preparando este asunto. Y bueno, la verdad es que yo les quería invitar en este momento a que no consideren la persona que está parada frente a ustedes, digamos, no piensen en el Daniel Valle, sino que ustedes consideren, solamente voy a ser un medio, Dios mediante, de la predicación de su palabra. Y yo les voy a invitar a que sigamos meditando con respecto a la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, de los versículos 15 al 21. He querido denominar este sermón cuidando nuestra manera de vivir. Ya, así que yo les voy a pedir que me acompañen en la lectura, que la sigan, yo voy a leer. Y dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hemos estado estudiando los últimos, diría yo, 2 meses ya, respecto a la carta que da Pablo a los Efesios, haciendo constantes exhortaciones respecto a la gracia y el amor de Dios, y en reiteradas ocasiones estableciendo algunas diferencias entre nuestra pasada manera de vivir y el abrazar la vida en Cristo. Y estos contrastes entre el antes y el después, y el ahora en el fondo, nos muestran lo doloroso e incluso improductivo que puede ser nuestra vida sin Dios. Así como también otras descripciones con respecto a lo beneficioso que es la vida con Cristo. Como vimos en anteriores sermones de Efesios, el apóstol Pablo está dando recomendaciones durante el capítulo 4 y el capítulo 5 de cómo vivir como hijos de luz. Y en el texto que acabamos de leer, continúa con esta idea poniendo una alerta respecto a que nosotros seamos cuidadosos. La iglesia de Éfeso en ese momento fuera cuidadosa en la manera en que vivía. ¿Y por qué Pablo estaría tan firmemente haciendo esta exhortación? Resulta que Pablo era consciente de muchas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia y la influencia que el mal estaba teniendo en la iglesia de Éfeso. Él sabía de doctrinas extrañas que eran engañosas, sabía de vanidades, de ignorancia, de personas con su corazón muy duro, de vidas impuras, de mentiras, chismes, iras descontroladas, incluso robo. Sabía de groserías también, de fornicación, avaricia y conversaciones necias, y así un sinnúmero de otras cosas que podían ser muy perjudiciales para la vida de la iglesia, y cosas que claramente permitían entender que no necesariamente la iglesia estaba teniendo cuidado en la manera en que estaba viviendo el cristianismo. Y resulta que esta misma realidad no es muy distinta a la que vivimos hoy en día en nuestro medio. La verdad es que yo no estaba reticente a dar este ejemplo, pero fue una idea que me dieron, que es la farándula de hoy en día. Y yo sé que al nombrar tan solamente la farándula, a usted se le va a venir algunos nombres a la cabeza de personas que exponen su vida a través de los medios, y no quisiera dar nombres para que no piensen que yo leo la última noticia todos los días, ¿no? No leo las últimas noticias, pero sí, a través de los medios nos enteramos no sé, Valentina Roth, por ejemplo. Es una idea que me dieron. Yo no conozco mucho de la vida de esta mujer, pero la verdad es que salen cosas que no necesariamente son buenas de ella, porque ella suele exponer mucho su vida privada y de cosas que son, la verdad es que un poco
patéticas incluso. Entonces, también para nosotros es inevitable pensar en personas que nos rodean, que nosotros podemos ver que ellos no están siendo cuidadosos en la manera en que viven. Incluso es inevitable pensar que dentro de la iglesia también nosotros podemos señalar a alguna persona que quizás no sea cuidadosa en su forma de vivir. El texto que acabamos de leer viene a representar un resumen y posterior ampliación de lo que significa vivir de una manera digna del llamamiento que nosotros hemos recibido, como dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de esta misma carta. El apóstol Pablo considera en esta porción tres contrastes principales para profundizar el significado de lo que él dice en el versículo 15a que acabamos de leer. La parte 15a dice, en la parte A del versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Eso es lo que dice Pablo en la primera parte. Y el primer contraste que vamos a ver y que nos presenta Pablo es esta idea de aprovechar el tiempo y de vivir con sabiduría. El texto dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, en esta parte, Pablo está queriéndonos decir de qué manera nosotros podemos vivir de manera cuidadosa. Cuando habla de necios, se está refiriendo a aquellas personas que no entienden las cosas relacionadas con Dios y a la salvación misma, no tienen ningún deseo de vivir de una manera agradable y por lo tanto no saben, ni siquiera les importa lo que es el deseo de vivir de manera agradable a Dios. A los que le dan real importancia, las personas que son necias, es aquello que no es relevante para su vida y que incluso puede ser perjudicial para ellos y para quienes les rodean. No tienen ningún aprecio por lo que signifique comprender lo que es imprescindible para su vida. Al hablar de sabios, se está refiriendo a aquellos que entienden la voluntad del Señor. Y esto viene a reforzar lo que habla en el versículo 10, si ustedes retroceden un poco en ese mismo... No vean muchos con su Biblia abierta. Hagan su Biblia. En el versículo 10, él dice, comprobar lo que agrada a Dios. Con esto él está refiriéndose a las personas que entienden la voluntad de Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos claros ejemplos de periodos en los cuales personajes importantes de la Biblia actuaron de manera necia. Es el caso de David, que no encontró nada más entretenido que ver a una mujer hermosa, por lo demás, mandarla a llamar. La mujer se llamaba Betsabé y adulterar con ella. Y no conforme con eso, David posteriormente envía al esposo de esta mujer al frente de la batalla, cosa que muriera rapidito, ¿ya? Una especie de muerte encubierta. Y este pecado que David cometió fue en un momento de ociosidad, ¿ya? Porque David debía estar en la guerra en ese momento, cumpliendo su función como rey, aprovechando ese tiempo, y sin embargo estaba sin hacer lo que le correspondía a su labor, y fue esto ya como un caldo de cultivo para darle espacio al pecado y cometer ese error y vivir neciamente, y en ese momento de ocio, digamos, haber cometido ese error. Y es por situaciones así que cuando puedan parecernos el adulterio una situación ajena a nuestra vida, es cuando nosotros perdemos de vista el actuar de manera sabia, en el momento de ociosidad, digamos. Y es por esto que Pablo continúa su exhortación haciendo ver a los efesios de qué forma deben ser sabios, diciendo, aprovechen al máximo cada momento oportuno. Y esta expresión es una manera metafórica de aludir a una buena utilización del tiempo. Como les decía, de hacer una buena utilización del tiempo. Y una buena traducción de esta porción sería aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos. Pero, ¿a qué oportunidad nos estamos refiriendo? Es decir, ¿oportunidad de qué?
a la luz del contexto, la oportunidad aludida consiste en mostrar por medio de nuestras propias vidas y a través de nuestra conducta el poder y lo glorioso que es el Evangelio para nosotros. Y exponer también las obras de maldad, abundar y sobreabundar en buenas obras, fortalecer la comunión entre nosotros, ser instrumentos de Dios para que otras personas conozcan a Cristo y a través de todas estas cosas, lo más importante, que el nombre de Dios sea glorificado. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, nosotros debemos entender que Dios espera que oportunidad que nosotros tengamos, hagamos el bien. Y no nos dejemos estar ociosos. También Pablo señala posteriormente que los días son malos. Es decir, aproveche las oportunidades que tiene de hacer el bien. Porque oportunidad que tengamos, a posterior nos va a regresar. Digamos, no perdamos el tiempo. Y una forma de entender lo que el apóstol Pablo está tratando de indicar es que el tiempo pasa. Y si nosotros no hacemos utilización de ese tiempo para hacer el bien, el mal se va a apropiar de él. Eso es lo que quiere decir de alguna forma Pablo. Y si nosotros nos remontamos al tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, podemos observar en el texto de Marcos, el cual los invito por favor a que sigan esta lectura, el capítulo 1 de los versículos 21 al 34, cuánto pudo realizar Dios, o sea Jesucristo, en un solo día y ocupar parte de la madrugada siguiente. Dice así: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Era hasta el versículo 35, yo cometí un error. Ya no quisiéramos un día tan productivo como el que tuvo Jesucristo. Ya no quisiéramos un día así, cuando lamentablemente nosotros nos dedicamos intensamente a cosas más bien egoístas, buscando el beneficio propio y cosas que redundan en nosotros siempre. ¿Ah? Cuando en ocasiones el error incluso lo cometemos los días domingos. ¿Ah? Cuando venimos supuestamente a adorar a Dios, venimos pensando ¿qué tendrá Dios para mí hoy día? ¿Qué es lo que será Dios lo que va a hablar a través de su palabra? ¿Qué tan buenas van a estar las alabanzas? ¿O qué sé yo? ¿Qué tan entretenido va a ser el predicador? Y pensamos en nosotros mismos como que el centro del culto fuéramos nosotros, cuando debe ser todo lo contrario. Nosotros llegamos acá para ofrecer adoración a Dios. En segundo lugar, dice el versículo 17: por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y esto yo lo quise poner de alguna forma en discernir la voluntad de Dios y vivir con sensatez. Por regla general, nosotros cuando hablamos de discernir la voluntad del Señor, tenemos en mente el plan de Dios para hechos específicos. Digamos, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, queremos saber la voluntad de Dios. Cuando voy a tomar la decisión de si me compro o no me compro una casa,
si voy a adquirir un auto para mi familia, para poder transportarlo, si me caso o no me caso. Eso no aplica a mí, ¿no? Era algo importante, el matrimonio. Si tengo o no tengo hijos, ¿será la voluntad de Dios si tengo o no tengo hijos? La carrera que voy a estudiar, ¿será la voluntad de Dios que yo estudie contador auditor? Hoy día yo me doy cuenta que no era la voluntad de Dios. Bueno, cosas que para nosotros son importantes, nosotros las ponemos como... ahí es cuando nosotros queremos identificar si es realmente la voluntad de Dios hacer o no hacer estas cosas. Este texto está interesado en el propósito de Dios más bien para nuestra forma de vida cotidiana y no solamente para hechos puntuales, acerca de lo que agrada al Señor. Es posible que no nos sea tan difícil entender la voluntad de Dios si nosotros estuviéramos más acostumbrados a discernir a lo largo de toda nuestra vida la voluntad de Dios. En este versículo Pablo está nuevamente haciendo un contraste, refiriéndose en esta ocasión a que no seamos necios, ¿ya? Sino que, no en este momento, eso era lo anterior, no de ser necios, sino ahora de que no seamos insensatos. Más bien seamos sensatos, está lo que está queriendo decir. Y fíjese que yo me preocupé de buscar algunos sinónimos de insensatez, pero ya como de diccionario, ya no del griego ni cosas tan complicadas para mí. Lo que encontré, que me llamaron mucho la atención, era descerebrado, inconsciente y loco. Es más o menos eso lo que Pablo está queriendo decir. O sea, no sea, por tanto, no sea descerebrado, humillante, un poco rudo incluso decir algo así. No sea inconsciente, no sea loco. A ese nivel lo está poniendo. Y haciendo referencia a lo que precedentemente nos está diciendo de que los días son malos, lo que busca transmitir es que en vista de que el peligro es tan grande, la maldad es oportunista y se apropia de nuestro tiempo, nos dice no sea descerebrado ni inconsciente ni sea loco, no sea insensato. Por lo tanto, nosotros nuevamente nos vemos confrontados con nuestro propio egoísmo y lo de la sensatez nos queda grande. Llegamos incluso a detener decisiones por la duda que tenemos de si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, ¿y si no es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo? Y hay incluso aún quienes, engañados incluso yo diría, están sinceramente convencidos de que están haciendo la voluntad de Dios. Y el nombre que les voy a decir, yo creo que a cualquiera le va a causar al tiro un rechazo. Y hablamos incluso ayer de él en el Instituto Bíblico y lo mencionó también de manera encubierta Vlad, y cuando daba los avisos, que es Ricardo Sig, que ni siquiera me atrevo a llamarlo pastor. Un tipo totalmente convencido de que lo que él está haciendo es la voluntad de Dios. Hablando una cantidad de barbaridades y estupideces, sinceramente, que no tienen ningún sentido, y haciendo cosas que no están amparadas por cualquier cosa. Amparar en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, y en ningún momento yo podría contrastar lo que él está haciendo con la Biblia, por ejemplo, que es en donde nosotros debiéramos basar nuestras decisiones. Por lo tanto, Pablo dice, no sea como él, no sea un insensato y un descerebrado, incluso como este tipo, que habla puras estupideces. No nos engañemos a nosotros mismos con nuestro propio pensamiento. Incluso nosotros a veces llegamos a depender de lo que los demás nos aconsejan, no siendo esto algo malo, pero ponemos como límite a nuestras decisiones lo que nos puedan aconsejar. Entonces, ¿qué significa bien lo que es la voluntad de Dios? En el versículo 10 de este mismo capítulo nos da algunas luces de aquello, de lo que es la voluntad de Dios, diciendo: comprueben lo que agrada a Dios. Dios revela su voluntad a través de su propia palabra, ¿ya? Y para que esta sea nuestra regla de fe y conducta, como muchas veces ha expuesto también nuestro pastor desde aquí mismo. Entender la voluntad de Dios, por lo tanto, tiene directa relación con vivir de una manera que agrade a Dios. Nosotros podemos saber cómo agradamos a Dios leyendo y estudiando su palabra. En tercer lugar, no se esperance de que esto ya va a terminar, porque este es el punto más largo y por lo mismo el texto es mucho más extenso.
lo quise poner así: no desperdicie su vida, sino que sea lleno del Espíritu. Y el texto nos dice en el versículo 18: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En este punto y en este tercer contraste, tenemos otro notable ejemplo de lo que es la insensatez, que es la borrachera, la embriaguez. No queriendo decir con esto que si usted no es dado al vino, por ejemplo, o no se emborracha, usted está ajeno a esta exhortación. En ninguna manera. La embriaguez se describe como el desperdiciar la vida, el tener una vida licenciosa. En la Reina Valera 60 habla de una vida disoluta en esta misma parte. Y esto quiere decir que tienes una vida entregada a los vicios o a los placeres, lo que representa el colmo de la insensatez. Cuando uno está borracho, uno pierde el sentido de la dirección, ¿ya? Uno se desinhibe, es capaz de hacer cosas que no es capaz de hacerlas cuando uno está consciente, ¿ya? Y generalmente haríamos cosas que son perjudiciales. Esto me lo han contado, por si acaso. Tengo una experiencia próxima. Lo que el apóstol Pablo busca poner en relieve al mencionar la borrachera es que esta no le va a conducir a nada bueno, sino al vicio. La embriaguez no te va a otorgar un placer legítimo, ningún conocimiento útil, ninguna tranquilidad. ¿Ya? Al contrario, lo que esta va a hacer perjudicar. Como bien nos relata el libro de Proverbios en el capítulo 23, el cual los invito también a que me sigan en esta lectura. En el capítulo 23, de los versículos 29 al 32 de Proverbios, dice: ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Hay un ejemplo incluso para reírse de los borrachos. El contraste que el apóstol Pablo quiere hacer es que nosotros, de entrellevar una vida disoluta o licenciosa, es decir, en la parte B del versículo, que al contrario, nosotros seamos llenos del Espíritu. Y esto es lo que viene a reforzar esta idea. La posesión del Espíritu es la marca de autenticidad de los cristianos, ¿ah? Y viene a morar en el creyente, en quienes creen en el Señor Jesucristo al momento de la conversión, ¿verdad? Pero esto no implica que una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros ya estamos listos y no tenemos que preocuparnos más del Espíritu Santo. Al contrario, nosotros debemos preocuparnos de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que acaso nosotros vamos a controlar el movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. En ninguna manera. Nosotros podemos también entender este mandamiento analizando otros textos que expresan esta idea de la llenura o ideas similares, señalando, por ejemplo, en Juan capítulo 16, los versículos 5 y 6, Jesús dice: pero ahora voy al que me envió, hablándole a sus discípulos, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Totalmente posible que nosotros nos llenemos de tristeza, nos acongojemos. También el gozo, en Hechos, capítulo 13, versículo 52, al relatar: y los discípulos, dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esto fue refiriéndose a Pablo y Bernabé en su viaje a Antioquía, predicándole a los gentiles. Las personas, después de la predicación de ellos, quedaban llenos de alegría, como nos relata este texto. Por lo tanto, no hay dificultad en entender que estos textos, el sentimiento en cuestión es el que domina el ser de las personas.
¿Ya? Y lo mismo ocurre en Hechos capítulo 5, versículo 3, cuando Pedro confronta a Ananías diciéndole: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Asimismo, existe una serie de ejemplos de la llenura del Espíritu Santo, y son los casos que vivió el mismo Pablo, Bernabé también, Esteban, y así hay otros ejemplos de personas que vivieron la llenura del Espíritu. Lo que Pablo quiere decir pues es que el Espíritu Santo es la influencia que debe controlar, motivar y dirigir nuestra vida. Y quiere subrayar que los cristianos han de ser llenos del Espíritu de Dios constantemente, no con el acto de solamente la conversión. Han de ser controlados no por el vino ni ninguna otra cosa, sino que por el Espíritu de Dios. Cuando se nos pide que seamos llenos del Espíritu, no está apuntando a reiteradas expresiones carismáticas, como algunos puedan pensar. El ser llenos del Espíritu me va a hacer, no sé, danzar o algunas otras cosas que puedan pensar algunos. Lo que se nos pide es que nosotros pongamos nuestra atención en Cristo y su presencia en nosotros, abriéndonos a la constante obra transformadora del Espíritu de Dios para que ésta nos capacite y conforme nuestras vidas. El Espíritu de Dios debe dominar nuestra vida y nuestros actos. Pablo continúa desarrollando esta idea de la llenura del Espíritu a través de importantes ejemplos que nosotros solemos dar poca importancia, la verdad. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Y a partir del versículo 19 nosotros tenemos una idea de lo que debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Y dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es interesante lo que Pablo está proponiendo en esta parte de la carta, ya que hay 5 participios acá que yo subrayé, y en 3 él está hablando algo relacionado con el canto. En la parte que dice: anímense, canten y alaben al Señor con el corazón. El canto es una expresión natural del gozo que nosotros sentimos en Dios. Y lo que el gozo trae a la vida de una persona. Al hablar de Salmos, tiene con toda probabilidad referencia al Salterio del Antiguo Testamento, al libro de Salmos. A los himnos se refiere principalmente a alabanzas, alabanzas dadas a Dios, e indica posiblemente la importancia que éstas tenían para la iglesia primitiva. Y finalmente los cánticos espirituales, principalmente una lírica sagrada, tratando temas no directamente relacionados con la alabanza a Dios. Es difícil saber que si Pablo está tratando de establecer alguna diferencia entre estos términos. Pero el punto que busca recalcar es que, tal como señala la versión en Reina Valera en este mismo texto, es que llama a que hablen unos a otros. Dice, en vez de decir anímense, dice hablen unos a otros con salmos, con cantos, salmos, himnos y canciones espirituales. Y el propósito del canto, hermanos míos, es que nosotros alabemos a Dios e instruyamos a otros creyentes. Suena raro. Uno siempre pensaría que la alabanza y los cánticos son siempre para alabar a Dios solamente, pero no, también son para instruir a otros, motivar a otros. Por tanto, el canto tiene 2 audiencias, que serían cuando los cristianos dirigimos nuestro canto a hermanos a Cristo, recordándonos el uno al otro el carácter de Dios y la obra de Jesucristo en nuestras vidas, y también, no obstante, es el cantar al Señor como una forma de ofrecerle una alabanza. Por ejemplo, cuando una alabanza que a mí me gusta mucho para que ustedes entiendan y que entendamos este concepto, es cuando nosotros cantamos: vengan todos a deleitarse en el Señor. Vengan todos, ¿cierto? Aquí se está refiriendo a nosotros mismos. No creo que esté diciéndole a Dios: vengan todos los dioses y alabemos al único Dios. No está diciendo eso. Está diciendo: vengan todos, alabemos, y estamos invitándonos a nosotros mismos a que alabemos a Dios. Otra de las alabanzas que nosotros cantamos es un salmo, que es entra con acción de gracias. ¿Se acuerdan de eso? Por sus atrios alaban.
No está diciendo entra con acción de gracias, Dios entra con nosotros con acción de gracias y alábate a ti mismo. No estamos hablándole a Dios en ese momento, estamos hablándonos a nosotros mismos, exhortándonos y motivándonos a que entremos a este lugar con acción de gracias, que entremos por sus atrios con alabanza, entremos a la presencia del Señor con gozo y le cantemos cuán grande y glorioso es Él. Luego en la parte B del versículo 19 dice, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Y por qué Pablo habría de invitar a las personas a cantar con el corazón? Nosotros supondríamos que siempre nosotros cantamos con el corazón, pero esto no siempre es así. Cuando se dice que los creyentes han de cantar en su corazón, no se está pidiendo que lo hagan con sentimiento o con emoción, y que usted levante sus manos y cierre los ojos, no está refiriéndose a eso. Lo que necesariamente la alabanza va a traer, van a ser emociones, sí, eso es verdad. Lo que quiere subrayar Pablo es que nosotros seamos íntegros en nuestra alabanza, ya que seamos íntegros con lo que nosotros estamos cantando, y no con el sentimiento que esto pueda provocarnos. Y esto tiene mucho que ver con la disposición que nosotros tenemos en nuestro corazón al cantar. Y yo no sé si usted piensa siempre en las letras o en los compromisos que usted hace cuando canta algunas alabanzas. A veces a mí mismo me pasa que no me fijo al cantar una alabanza que estoy haciendo compromisos con Dios. Y no tomo conciencia de eso. Entonces, de repente, nosotros no nos detenemos a pensar y meditar en lo que estamos cantando. Por ejemplo, pensé también en otros ejemplos de alabanza. Cuando nosotros decimos, te daré lo mejor de mi vida. Es complicado decir eso. Te daré lo mejor de mi vida. ¿Será que realmente vamos a hacer eso? Otra canción también que nosotros cantamos seguido es que el mundo pueda ver que tú eres mi Señor. ¿Será que realmente quienes nos rodean o el mundo estará viendo a Dios a través de nosotros? Entonces debemos ser cuidadosos en la forma que pensamos y en la forma que nosotros estamos disponiendo nuestro corazón a cantar. Y una de las cosas muy importantes cuando nosotros estudiábamos esto en el grupo pequeño fue precisamente esto, que a veces nosotros no nos deteníamos a pensar en la letra, pero también algo mucho más importante, que era que en ocasiones nosotros no tenemos esa disposición, por ejemplo, de decirle a Dios, te daré lo mejor de mi vida. Pero sí, usted tiene la oportunidad para pedírselo a Dios en ese mismo momento. De rogarle a Dios, Señor, yo quiero darte lo mejor de mi vida. O que el mundo pueda ver que tú eres mi Señor. No dejar de cantar porque eso no aplica en mi vida, sino que pedírselo al Señor. Muchos cristianos no reconocen adecuadamente, perdón, me adelanté. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchos cristianos no reconocemos en ocasiones la importancia que el Nuevo Testamento le concede a la acción de gracias. Lo que Pablo está tratando de apuntar es que nosotros tengamos un estilo de vida de acción de gracias. No tan solamente al momento de nosotros abrir un espacio en el culto para que nosotros demos gracias, por ejemplo, en el momento de oración, o que usted dé gracias a Dios solamente cuando canta una alabanza. Lo que se está refiriendo Pablo es que esto sea una forma de vida. ¿Y qué es la acción de gracias? La acción de gracias es el reconocimiento agradecido de los beneficios recibidos, aunque suene redundante, pero supone que la persona ocupada en esta actividad se preocupa de tres cosas. Una es que las bendiciones que disfruta fueron regaladas y que no puede atribuirse ningún crédito por ellas. De que todas las bendiciones entregadas por Dios para nuestra vida no tenemos ningún crédito nosotros. En segundo lugar, que nosotros somos total y completamente indignos de recibirlas. Y en tercer lugar, que son grandes y muchas las bendiciones de Dios. Pablo ya ha mencionado la acción de gracias a través de todas sus epístolas y lo considera tan importante que desea que todos los creyentes sobreabundemos en acciones de gracia en respuesta a las bendiciones de Dios. ¿Cuándo debe tener lugar la acción de gracias? Es claro, dando siempre gracias a Dios. ¿Ya? Es propio dar gracias a Dios una vez que nosotros ya recibimos la bendición, ¿verdad? Cuando pasan cosas buenas, ahí nosotros damos gracias a Dios. Cuando un familiar se enferma, pero ya sanó,
ahí le damos gracias a Dios, ¿cierto? Eso es más común. Los creyentes podemos y debemos dar gracias siempre, ¿ya? Porque no existe ningún solo momento, aún en la enfermedad o en la aflicción, en que la preocupación y el ojo de nuestro Señor Jesucristo no esté sobre nosotros. Él siempre está preocupado de nosotros, ¿ya? Y Él siempre tiene propósitos divinos para las cosas que nos ocurren. Y nosotros debemos estar agradecidos en cualquier situación que nos ocurra, ya que Dios está presente incluso en esas cosas. ¿Y por qué cosas hemos de dar gracias a Dios? Pablo nuevamente es claro diciéndonos. Se me olvidó subrayar eso. Por todo, dice. ¿Me perdí? Sí. Pablo es claro diciéndonos, por todas las cosas debemos dar gracias. De ahí que la gratitud debe ser sentida y expresada por tanto bendiciones físicas como espirituales, sean algo ordinario o sea ya algo más extraordinario, de bendiciones pasadas, bendiciones presentes e incluso las futuras. ¿Ya? Debe tenerse constantemente presente que Pablo da esta exhortación hallándose preso. ¿Ya? Pablo estaba en la cárcel. Y él estaba incentivando y motivando a los efesios a que dieran gracias a Dios. Imagínense en la cárcel. Yo estaría en la cárcel totalmente deprimido, esperando que me vayan a buscar mi papá. Pero no obstante, a pesar de sus cadenas, incluso a causa de las cadenas, Pablo daba gracias a Dios teniendo plena certeza de que Dios estaba en control de su vida. ¿Ya? ¿Y cómo hemos de dar gracias? Posteriormente, ahí dice también, aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros damos gracias, debemos darle gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que fue el Señor Jesucristo precisamente el que ganó todas estas bendiciones para nosotros, sacrificándose en la cruz, ¿ya? Y nosotros obtenemos sus bendiciones, obtenemos estas bendiciones junto con Él, ¿ya? Él es el principal actor de que bendiciones lleguen a nuestra vida y que nosotros seamos capaces de reconocerlas como tal. ¿A quién debemos dar gracias? Esto está todo literal, ¿eh? Aquí. A Dios el Padre. ¿Ya? A nuestro Dios y Padre nosotros debemos dar las gracias. Y hay personas que incluso parecen atribuirse las cosas que han logrado o los éxitos que han obtenido, tanto profesional o familiarmente, cualquier cosa que ellos hayan realizado. De repente nosotros podemos asumirlo como que fue, no, yo me sacrifiqué por esto. O incluso hay otras personas que le dan gracias a otras personas. Mi mamá, le doy gracias a mi mamá porque gracias a ella yo soy como soy hoy día y he logrado todo lo que he conseguido por el sacrificio de ella. ¿Ya? Y olvidamos la primera causa de la bendición de Dios. Habiendo exhortado a los efesios en lo que respecta a los deberes para con Dios, de manera muy lógica Pablo concluye esta sección exhortándole respecto a obligaciones los unos con los otros. Y dos cosas son necesarias para que la expresión de la gratitud sea eficaz. Una es que la acción de gracias y la alabanza sea ofrecida de manera correcta, sea ofrecida de manera íntegra, ¿ya? Y que sea ofrecida a la persona adecuada, que es Dios, ¿ya? Y la otra es que haya armonía entre los que cantan. Un motivo un ejemplo en realidad una experiencia que a mí me tocó entender. Porque si nosotros pensamos, en general, nosotros no estamos, seguramente no estamos en todo momento de nuestra vida dándole gracias a Dios. Y en eventos particulares sí le damos gracias. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, yo estoy viajando a Chile Chico cada 3 meses y es un viaje bastante sacrificado porque este viaje significa viajar de 2 horas en avión cuando no hay escala, y con escala son 3 horas y media aproximadamente. Después de eso tengo que viajar en un transporte a Coyhaique, me llevan para almorzar. Y después de Coyhaique otro transporte me lleva a Puerto Ibáñez. Y desde Puerto Ibáñez yo viajo en barcaza 2 horas por el lago General Carrera
que Luis me podrá confirmar que es el lago más grande de Chile, si no me equivoco, ¿verdad? Es un océano, y 2 horas en barcaza es... Bueno, a ver, en ocasiones fue una experiencia agradable, ya cuando me acostumbré, porque en el principio me tomaba pastillas para no marearme y no vomitar. La verdad es que era complicado para mí, y gracias a Dios la barcaza ahora es mucho más moderna. Cuando a mí me tocó empezar a viajar para allá, era una barcaza que es más cómoda que el avión, es más cómoda que un bus, porque antes había una barcaza que era... uno viajaba y no veía nada hacia afuera, estaba en la parte de abajo, incluso había que ir separado o sentarse en el suelo, y esa sensación de cuando uno no ve hacia afuera más te genera el marear. Yo soy seco para marear, seco. Y resulta que en estos viajes yo además me traslado media hora a la minera, una minera que produce oro y plata. Una minera en Chile chico es un poco raro, pero sí, allá hay minerales, hay algunas minas allá, mineras, prefiero que a la mina. Me toca trasladarme alrededor de media hora de ida y media hora de vuelta en la tarde en un camino de tierra, y la verdad es que es un camino bastante peligroso, ¿ya? Si ustedes han visto las noticias, hace algunos meses hubo un accidente allá en Chile chico, en el que me parece que iban 5 personas en una camioneta, ¿ya? No recuerdo bien si la persona que iba manejando, que era una mujer, no quería decir con esto que porque sea una mujer fue el accidente. La camioneta se salió del camino. Este camino es, les digo, es peligroso porque hay muchos acantilados entre medio de cerros. Y esta camioneta, esta persona parece se quedó dormida, y murieron 4 de los 5 ocupantes de ese vehículo. La única persona que sobrevivió fue una pequeña, me parece, de 6 años, que salió eyectada del vehículo y por eso sobrevivió, porque el vehículo se dio vuelta, se volcó. Y resultó que después yo me enteré de que el esposo de la mujer que había fallecido trabajaba en la mina, ¿ya? Y claro, y la niña que sobrevivió era su hija. Yo no conocí a esta persona, la verdad. Y esto no lo saben ni mis papás, pero resulta que ese es el camino que yo recorro todos los días para ir a la mina, en donde fue este accidente. Por lo tanto, yo me preguntaba y me decía, ¿cómo no he de darle gracias a Dios? Porque el mismo trayecto en el que no solo ese accidente ha ocurrido, sino que muchos accidentes más de trabajadores de la misma minera han ocurrido en ese trayecto que hago yo todos los días durante esa semana. Ya más de un mes que hago ese trayecto, y nunca nos ha pasado nada. Y yo nunca me detuve a pensar que, siendo el camino peligroso, siendo ese lago General Carrera un lago terriblemente complicado, en una ocasión la barcaza se quedó, se le echó a perder el motor, quedó en medio del lago, detenida alrededor de 2 horas. No me pasó a mí, le pasó a un colega que fue antes que yo. Y es un lago que es una región en donde corre mucho viento. Se hacen olas en ese lago. Es impresionante, se hacen olas. Y la barcaza va así. Es entretenido. Si pueden ir para allá, tomen la barcaza de Huenche, creo que se llama. Entonces, yo lo que pensaba es que en este trayecto yo nunca le di gracias a Dios, por ejemplo, por llegar bien a la minera y el retornar bien al hotel. Nunca le di gracias a Dios porque en el viaje, en la barcaza, en la camioneta, en el bus, en el avión, nunca me pasó nada, siempre llegué bien. En el taxi que me lleva a la casa también. ¿Ya? Entonces nosotros debemos tener esto siempre en mente, cuando Dios me cuida en los trayectos, cuando sus hijos vuelven bien del colegio, debemos estar agradecidos. De ahí que Pablo declara posteriormente en el versículo 21,
Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esta es una de las partes más complicadas del texto, bajo mi perspectiva. El entender que nosotros como cristianos nos sujetemos unos a otros. Debemos reconocer que este llamado es algo difícil de entender y aún quizás algo más complicado de aplicar, este hecho de someterse a otro. Jesucristo una y otra vez enfatizó este pensamiento entre sus discípulos, en que cada discípulo debía estar dispuesto a ser menor que el otro, a ser más pequeño, a ser humilde, e incluso los llamaba a lavar los pies del otro. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: cada uno estime al otro como mejor que él mismo. El afecto de unos por otros, la humildad y el ánimo para cooperar con otros miembros del cuerpo son virtudes que se hallan implicadas en este texto. Es ilógico pensar en sumisión mutua cuando nosotros no sabemos de Cristo. Pero esto es perfectamente lógico cuando nosotros entendemos el Evangelio. Pablo tiene en mente que dejemos de lado nuestro propio egocentrismo y tratemos de hacer el bien a los otros. Y el texto asume que cada miembro de la comunidad debe recibir apoyo y estímulos para progresar, incluso a quienes nosotros veamos como más débiles. Esta clase de sumisión es un acto de voluntad que Pablo intenta resaltar que sea enérgico, ¿ya? Y que nosotros basemos la sumisión de los unos por los otros en amor, de amor de los unos por los otros, ¿ya? Lo último que resalta Pablo en esta sección es que la afirmación de sumisión ha de tener lugar en reverencia a Cristo, como dice al final del texto. ¿Y qué quiere decir esto? El sentido del temor de Cristo apunta al poder de Dios, a la santidad de Dios y al reconocimiento de que Él es nuestro Señor y Él va a ser nuestro futuro juez. Y creer en esto debiese hacer en nosotros desaparecer cualquier egoísmo. Por tanto, lo que está invitando Pablo aquí, nos sometamos los unos a los otros con este carácter de humildad. Que estimemos a nuestro hermano, y esto no por nada, sino que por reverencia a Cristo, por temor de Dios. Para que reflexionemos y vivamos, yo le invito a que usted se haga estas preguntas. ¿Cree usted que está aprovechando su tiempo? Creemos nosotros que cada oportunidad que tenemos, incluso acá, buscamos hacer el bien. Estamos constantemente preocupados de hacer bien al hermano. ¿Entendemos realmente cuál es la voluntad de Dios hoy? Y seamos sinceros con nosotros mismos, que es algo que nosotros practicamos en nuestro grupo pequeño de los jóvenes y jóvenes adultos. No se le olvide, somos más jóvenes adultos que jóvenes. El hecho de nosotros ser capaces de asegurar que estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios, ¿seríamos capaces de afirmar eso hoy? Nosotros nos sorprendimos con nuestras propias respuestas en nuestro grupo. Dios revela su voluntad a través de su palabra. Por lo tanto, la invitación es que a usted la estudie, la medite y busque a través de la palabra lo que es agradable a Dios. Y ahí usted va a poder saber si está realmente en el centro de la voluntad de Dios. En nuestra vida hay más síntomas de borrachera, de vida disoluta o licenciosa, o de llenura del Espíritu Santo. Nos dejamos guiar de verdad por el Espíritu de Dios. La invitación que Pablo hace es que nosotros practiquemos la llenura del Espíritu Santo, de que practiquemos la humildad y sincera sumisión los unos con los otros, que seamos de aquellos que somos reconocidos por nuestro amor abnegado por nosotros mismos, ¿ya? Y que incluso nosotros estemos dispuestos a morir por nuestro hermano. Qué difícil fácil sería estar dispuesto a morir por un familiar, por mi hijo, por mi padre. Pero lo que Pablo está tratando de resaltar es que nosotros seamos de tal manera en amor
con los hermanos, que estemos dispuestos incluso a entregar nuestra vida por ellos. Anime a otros, cante con sinceridad, aproveche este momento de intimidad que tenemos cuando nosotros alabamos al Señor en el culto. ¿Ya? No se distraiga, no se pare, no es el momento del recreo del culto. ¿Ya? Yo veo a muchas personas, porque me paro, estoy adelante, y veo cuando las personas se distraen en los momentos de alabanza. Piensa usted que cada momento del culto es totalmente importante. Todos los momentos son importantes en el culto, cuando nosotros oramos y pedimos perdón a Dios, cuando cantamos alabanza, y evidentemente que la centralidad es la palabra de Dios, pero todos los momentos son muy importantes. No se distraiga usted, no sea piedra de tropiezo para otros, no distraiga a otros, sea consciente de quienes le rodean. Aprovechemos este momento de intimidad, ¿ya? Entendamos lo que queremos decir con las alabanzas, ¿ya? De darnos lo mejor de nuestra vida. Y no nos transformemos en hipócritas diciendo cosas que no vamos a aplicar en nuestra vida. Expresemos gratitud a Dios por los favores que ni usted ni yo merecemos. Nunca vamos a merecer nada, si no es por la obra de Jesucristo. Entendamos que mientras más persistentes seamos en las acciones de gracias, los afanes que nosotros tenemos tienden a desaparecer. Las quejas se empiezan a desvanecer. Aumenta nuestro valor para afrontar el futuro. Experimentamos paz y por sobre todo, con nuestra acción de gracia, nosotros glorificamos a Dios. Por lo tanto, nos invito a que cuidemos nuestra manera de vivir. La palabra de Dios. Estamos en un momento de oración. Padre Celestial, yo te quiero dar las gracias, oh Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que tú hablaste primeramente a mí, Señor, pueda, Señor, tener sentido para mis hermanos, que nosotros no seamos meros oyentes, sino que esta palabra pueda traer los propósitos para los cuales ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, por este momento, gracias por el privilegio que me diste de impartirla, Señor, y también de la responsabilidad que tengo de todas las cosas que aquí han sido habladas, Señor. Danos fortaleza, Señor. Anímanos, Señor, para ser agradecidos de ti. No permitas, Señor, que seamos hipócritas cuando cantamos alabanza, Señor, sino que seamos conscientes de las cosas que decimos aquí y también invitar a nuestros hermanos y amarlos, Señor, como debemos amarte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.